quinto curso de colegio y ya tenía que trabajar porque obviamente si no trabajaba no podía sobrevivir. Entonces comencé a trabajar me salió un trabajo por ahí, un amigo me dice, vamos, dice que hay un trabajo que van a manejar todo lo que es archivos y todo eso. Y yo, ya, vamos, fue a trabajar en Diario La Tarde. Y ahora desaparecido, ¿no? Diario La Tarde con el doctor Rodolfo Vintimilla Flores, quien era el dueño de ese periódico. Ahí comencé yo a los 16 años, casi 17 años. Entonces comenzamos un poco a trabajar en lo que son archivos. Antes había, o sea, ha evolucionado mucho, ¿no? A mí me tocó la era en la que usted cortaba las letras para corregir un error ortográfico. O sea, con el estilete, la regla y la mesa metálica para poderlo cortar, ¿no? Usted diagramaba en papel cuadriculado. Imprimía las hojas en plancha, o sea, ahí todavía había la foto blanco y negro, no había fotos a color. Usted mismo las tomaba, usted mismo las revelaba, usted mismo las ponía acá. O sea, ya vamos a avanzar a eso, para que nos cuente un poquito. Usted estaba en quinto curso cuando comenzó. Sí. Antes era muy común que uno salía del colegio y ya salía a ejercer una profesión. A trabajar, o sea, claro, yo quiero ser abogado, entonces de una vez comienzo mi trabajo andar para por ser ahí abogado. aprendiendo. Y luego ya iba a la universidad y todo eso. ¿Usted salió del colegio y ya era periodista o fue a la universidad? No, después fue a la universidad. No, pero yo ya, o sea, yo comencé... ¿Pero usted quería ser periodista bueno, cuando salió del colegio o quería hacer otra cosa? Bueno, yo me crié muy chico, mi padre escuchaba de las 5 de la mañana, nos levantaban 4 de la mañana, temprano prendía en el radio y escuchaba una radio, que era la de Santo Domingo de los Colorados, radio La Voz de Saracay, no sé si ha escuchado usted esa radio. No. Es una radio de Santo Domingo muy potente, obviamente ahora con la regulación ya cerraron los espectros y un poco ya centralizaron en cada provincia y solo los que tienen permiso de otra provincia alcanzan, pero esa radio salía clarita acá. Entonces cuando comenzaba a escuchar, yo escuchaba la voz de un señor, ¿no? Tengo algunas anécdotas de la radio, porque he escuchado que lo decía 5 de la mañana con 2 minutos, 6 de la mañana con 2 minutos, 6 y 10 yo tenía que salir a la escuela, porque tenía que caminar, o sea, al trote media hora para llegar a la escuela, con la mochila, y tenía que estar 10 a las 7. Mi papá es una persona muy de los puntuales. Usted dice, tengo una reunión a las 7 de la mañana, él estaba una hora antes. Entonces a mí me hacía estar media hora antes de la escuela. Me entraba a las 7 o 6 y media, el primero que llegaba. A veces ni abría la puerta. Barrer. Sí, no llegaba nadie. Y como no llegaba nadie, yo con un palito cogía la campana, y corría el todito, pero no era hora todavía, faltaban los pelados. Los niños, cosas que pasan, ¿no? Entonces me crié escuchando esa radio. Antes había esa radio, la 3 en 1. Si usted escuchaba una radio 3 en 1 que ponía el disco, el cassette sí. Claro, esa radio. Una de esas la desbaraté porque mi mamá en un son de broma, no sé si pensando tomarme la lección, me dijo, yo digo, ¿quiénes son los que hablan? Dice, hay 2 personas que están, porque eran 2 pues, ¿no? Los que daban la noticia, de 2 personas. Dice, hay 2 personas que están metidas en la radio. Un domingo que ellos se van a misa, pues yo comienzo a buscar a esas 2 personas, pues los desbaraté hasta el último y nunca encontré a nadie en esa radio, obviamente, pues, ¿no? A los 8 días yo lo escondí en un alto, así en una olla, todas las piezas, si me sobraban piezas, así un montón. Bueno, son anécdotas, ¿no? De ahí yo más o menos me familiaricé con la radio, pero no entré primero a la radio, yo entré a un periódico, luego pasé a Radio Vía, trabajé en el 87, si no mal me traiciona la memoria, hacía un programa de deportes Marco Ramírez Aguilar y Julio César Cajamarca, en una radio. Por ahí comencé ahí, o sea, evolucionó mucho la radio porque en ese entonces, usted para hacer una transmisión, por ejemplo, usted tenía que tirar cables, pues, ¿no? De la radio, mire, usted queda por acá por la Páez, tirar cable hasta el estadio. Los sábados jugaba el Aguaje Octurino aquí, y era estadio lleno, venía el Petrolero, Filambanco. ¿Cuántos metros de cable eran eso? Eran 3 saquillos de cable, 3 quintales de cable. Y el periodista mismo tenía que coger y cargar su cable y llevárselo. Ahora usted va elegante con el teléfono, ya así, ya no, así va al estadio. Antes no, pues tenía que ensuciarse las manos y tirar cable todo el filo. La entrada no había problema, porque estaba el cable limpio, iba regando hasta llegar al estadio. Ajá. A las 5 de la tarde usted tenía que haber entrado todo el cable al estadio, instalarlo todo. Antes era el punto de línea que se llamaba el teléfono, ¿no? El teléfono ese de convencional. Ya para marcar, ¿no? Instalaba el punto, hacía la llamada, sí, listo, ahora sí, vamos a merendar y regresamos. El partido era a las 8 de la noche, usted tiene que estar 7 en punto en el estadio. Entonces usted terminaba 5 y media ahí, se iba a tener una horita para ir a comer, medio limpiarse un poco y regresar. Cargaba su botita de agua, su equipo, y allá. Llegaba hasta un parlante uno ahí. Era bien artesanal. ¿Cada cuánto había fútbol? Cada 15 días. Cada 15 días. Claro, un día local, otro día salía. Pero lo más bonito era cuando ya terminaba el partido y tenía que recoger los cables, pues, ¿no? Imagínense, claro, 12 de la noche, orinado, puro basura, y alza sus cables, enrolla y hasta... Llegamos a la radio 1, 2 de la mañana a guardar todo eso, ¿no? Entonces son pequeñas anécdotas que va enseñando la vida. Hoy por hoy pues es un poco más
tecnificado, más fácil se puede decir, ¿no? Ya con este aparato de los celulares usted puede hacer una llamada y por último, se transmite por la radio, pone un auricular y transmite, ¿no? Pero antes no había.